Sí. 2, 4, 6, Desobediendo. 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 y 18. Hagan un papelito, por favor, con sus nombres. ¿Vale? Listo. Entonces, el soporte axilar va a estar 5 centímetros por debajo de la axila. ¿Listo? El manubrio. Entonces, la persona debe quedar con una angulación buenas tardes. Entonces, sí, listos. Entonces, en el manubrio, la persona debe quedar con 30 grados de flexión del codo. ¿Listo? ¿Listo? 30 grados de flexión en el codo. Lógicamente, el paciente, para poder utilizar un par de muletas, debe tener, o sea, no debe tener ninguna restricción ni de soporte de carga ni de movimiento en el miembro superior. ¿Listo? Para los que preguntan que si es ciego, que si no tiene mano, etcétera. Entonces, no debe tener ninguna restricción. O sea, si tiene una fractura en el miembro superior, no. Pues una fractura reciente, ¿no? Entonces, tiene que poder soportar peso porque debe poder empujarse y soportar. ¿Listo? Entonces, el codo va flexionado a 30 grados. Ahora, la contera va ubicada de la siguiente forma. Va a quedar ubicada diagonal, ¿listo? Al pie. Entonces, debe quedar 30 grados hacia afuera y 10 centímetros adelante. ¿Adelante de qué? De la punta del pie. ¿Listo? Entonces, 10 centímetros por delante y 30 grados, o sea, de la punta del pie hacia afuera, 30 grados. ¿Listo? ¿Estamos? Hacia afuera. Y en este punto, o sea, es aquí donde usted debe verificar que le quedó al paciente el codo flexionado a 30 grados. No, ve, 30 grados, ahora sí póngalo para acá. No, porque ahí pues no, ya va a perder esta flexión. ¿Listo? Entonces cuando usted tenga al paciente ubicada la contera, ahí entonces ya le ubica el codo al paciente. ¿Vamos claros hasta aquí? Listo. Entonces, las muletas soportan hasta 125 kilogramos. Bueno, si su paciente pesa más de 125 kilogramos, debe utilizar un caminador. ¿Ya? No se le puede adaptar unas muletas porque las va a dañar y él se puede caer porque se pueden partir. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante. El eso pues que maneja la ayuda. ¿Hasta ahí vamos? Listo. Bueno, ok. Profe, 125 cada una, ¿cierto? 125. Cada una. Sí. Una muleta soporta 125 kilos. O sea, 250 pues entre las dos. ¿Listo? Entonces, ¿en qué caso utilizo yo unas muletas? Cuando el paciente... ¿Se acuerda que dijimos que un bastón soporta hasta 25 kilos? ¿No? Un bastón soporta hasta 25 kilos. Entonces, si una persona, por ejemplo, pesa 50 kilos, una persona que pesa 50 kilos, ¿ya? Ella pesa 50.
entonces usted le dice, esta persona no puede soportar sino el 50% de su peso, digamos, en una sola extremidad. ¿Listo? Entonces en una sola, ¿cuánto va a soportar? 25, porque pesa 50, ¿no? Y como como un bastón le puede soportar hasta 25 kilos, pues podríamos colocarle un bastón canadiense, que son parecidos a las muletas. Podríamos colocarle un bastón canadiense para que esa persona pues utilice estos bastones, porque seguramente es una persona mucho más joven, más hábil, más ágil, entonces podríamos adaptar uno de esos. Pero si es una persona, aunque sea joven o lo que sea, que pese 300 kilos, no podemos adaptarle bastones, tenemos que adaptarle muletas. ¿Estamos? ¿Bien? Entonces, si una persona puede soportar en una extremidad inferior el 50% o menos de su peso corporal, va para muletas. 2 muletas. Debe utilizar las 2 muletas. Entonces, yo peso 100 kilos, digamos. Entonces, me fracturé la tibia, no puedo soportar peso. Entonces, yo voy a soportar 100 kilos en la izquierda, porque la derecha está fracturada, ¿cierto? Pues lógicamente eso es mucho peso para una sola pierna y pues tendría que andar salte que salte para no tener ninguna ayuda, ¿verdad? Entonces yo utilizo 2 muletas. ¿Sí estamos? Si yo puedo soportar puedo soportar en una extremidad 50% del peso corporal, no es o menos sino o más. ¿Puse menos? Creo que dije menos. 50% o más del 50. Aquí si yo peso 100 y tengo que soportar 100 kilos en una sola extremidad, estoy soportando el 100, ¿cierto? El 100%. Entonces, si yo tengo que soportar el 50% de mi peso o más, debo utilizar 2 muletas y usar muletas. ¿Listo? Ahora, recuerden las indicaciones propias de la ayuda. Es una ayuda inestable, lo que quiere decir que si mi paciente tiene problemas de equilibrio, pues no debo colocarle una muleta, tendría que colocarle un caminador, ¿sí? Entonces, si es un paciente, digamos, un paciente anciano de 85 años, que es un paciente que ha estado por mucho tiempo postrado en cama o que camina, pero que camina muy poquito y se fracturó la cadera. ¿A qué será que le pongo? ¿Muletas o caminador? ¿Qué creen ustedes? ¿Muletas o caminador? Caminador. Tendría que colocarle un caminador, ¿cierto? Porque es un paciente que está desacondicionado, que no camina mucho, que probablemente no tenga mucha estabilidad, ¿cierto? Pero si yo tengo un paciente joven, así como cualquiera de ustedes, ¿cierto? Que tiene 20 años, 22 años, que no tiene mayor compromiso, que realiza actividad física de cuando empieza, aunque sea, que tiene buena nutrición, que es independiente, que tiene buen equilibrio, que tiene buena fuerza. Entonces, ¿le coloco caminador o muletas? Muletas, ¿cierto? Entonces, si el paciente tiene buen equilibrio, ¿ya? Y puede defenderse mejor con respecto al equilibrio, o sea, si tiene buen equilibrio, le puedo colocar unas muletas, ¿ya? Pero si no tiene buen equilibrio, le coloco caminador. Ahora, si mi paciente es un adulto o es un adulto joven, es un niño, le puedo colocar muletas. Si es un paciente anciano, aunque el paciente sea funcional, ¿verdad? A no ser de que sea, por ejemplo, yo que sé, un atleta adulto mayor, ¿no? Porque hay personas pues, muy deportistas que compiten en esas ligas. Bueno, entonces sí tiene las condiciones para que yo le pueda colocar una muleta. ¿Sí estamos? Pero si es un paciente que pudo haber sido lo que sea, digo, Michael Phelps, pues, pero ya tiene 85 años, camina lento, ¿verdad? Casi no ve.
no importa, con su caminador. ¿Listo? Y si mi paciente tiene 20, 25 años, 12 años, los años que tenga, pero tiene un problema de equilibrio, ¿ya? Camina. ¿Listo? Ay, tiene 20 años, pero no ve, no importa, caminador. No importa, muleta. No. Ves. Vamos a ver cómo le va, porque es que yo no puedo ponerle al paciente algo que lo ponga en riesgo. ¿Sí estamos? Bueno, entonces hay que analizar la situación individual, pero hay unas indicaciones. ¿Listo? Si el paciente debe soportar menos del 50% de peso en una extremidad, es decir, me fracturé la tibia, ¿no? Pero yo ya me estoy rehabilitando, peso 100 kilos, ¿sí? Pero ya estoy en la fase de soporte de peso, ya llevo aproximadamente 3 o 4 semanas de soporte de peso y ya estoy soportando en mi extremidad derecha, que es la fracturada, 50 kilos. ¿Listo? Entonces, 50 kilos voy en la izquierda y los otros 50 voy en la derecha. ¿Listo? Entonces, yo no me puedo parar en solo la derecha, no puedo porque peso 100 y mi extremidad derecha solamente puede soportar 50. Entonces no puedo tener este apoyo unipodal, lo que quiere decir que yo no tengo aún una marcha independiente, porque cuando esté en balanceo en la izquierda voy a tener que soportar los 100 kilos en la derecha. Entonces tengo que poner una ayuda a un paciente. ¿Listo? Entonces, ¿qué le voy a poner? Una muleta. ¿Bien? Entonces, si puede soportar el 50% del peso de la extremidad o menos de ese 50%, ¿ya? En una extremidad, entonces voy a colocar una muleta. ¿Listo? Entonces, peso 100 kilos y en esta puedo cargar, digamos, 60. ¿Ya? Tampoco puedo ponerme, soportar mis 100 kilos en esta sola, porque soporto 60 nada más. ¿Listo? O sea que la izquierda me está soportando 40. ¿Listo? Bueno, entonces, como esta soporta 60, o sea, más del 50%, ¿cierto? Es una muleta. ¿Sí estamos? ¿Ok? Pero si apenas empecé con la rehabilitación de marcha y resulta que mi extremidad derecha soporta apenas 20 kilos, acuérdense que peso 100, ¿verdad? Entonces el 20%, no, bajo 2 muletas. ¿Listo? Entonces, el 50% del peso o menos se cambia a una muleta, ¿verdad? Ya puede pasar a una. Profe, entonces las personas amputadas, sí o sí, que no entiendo. Yo las he Deben visto usar con 2. dos. Deben usar 2, claro. Claro, deben usar 2 y siempre usarán 2. Hay personas que usan una, pero pues porque ya llevan muchos años ajustados y tienen muy buen equilibrio, son muy hábiles, entonces pues usan una, ¿verdad? Pero tú los ves a ellos con una sola muleta, del lado amputado, ¿verdad? Con una sola muleta y caminan derechito. No soportan más peso. Ajá. Bueno, no sé si me confundí, hay una parte donde decía el 50% más, te voy a dar una muleta. ¿Y por qué el 50% menos si una no debería ser En el miembro afectado. En el afectado. Cuando soporta más del 50, tiene que ser 2. Entonces, tenemos una persona que pesa 100 kilos. ¿Listo? Sí. No se preocupe, ya le explico. Tenemos una persona que pesa 100 kilogramos. ¿Ya? Se fracturó una tibia. ¿Bien? Entonces, digamos que está en la semana 1 de rehabilitación de marcha, ¿sí? Entonces, en la extremidad afectada solamente puede soportar el 10% de su peso, es decir, 10 kilogramos, ¿cierto? Y en la extremidad sana, si en la afectada solo puede soportar 10, ¿cuánto soporta en la sana? 90, ¿cierto?
Entonces, el 90% del peso corporal, es decir, 90 kilos. ¿Sí estamos? Entonces, como aquí soporta menos del 50% del peso corporal de él, entonces aquí, en este caso, le tengo que colocar 2 muletas. ¿Sí estamos? Digamos que ya vamos en la semana 6. ¿Listo? Semana 6. Bueno, pongámosle semana 8. Octava semana de rehabilitación de marcha. ¿Sí? Entonces en la semana 8, digamos que en la afectada, él puede soportar 70% del peso corporal. Es decir, 70 kilogramos. Recuerda que yo tengo que llegar a soportar el 100% de mi peso en cada extremidad. ¿Ya? Entonces yo puedo soportar 70. Y en la sana, si la afectada puede soportar 70, entonces en la marcha yo estaría el otro, digamos, tendría que ayudarle con el 30 a que me dé 100, ¿cierto? Del peso. Entonces, 30 kilogramos. Si esta persona pesa 100 kilos, ¿ya? Puede caminar sin ayuda externa si solamente puede soportar en la extremidad afectada 70 kilos. No, porque yo tengo que poder soportar 100, ¿ya? Porque cuando camino yo tengo la fase de balanceo y en la fase de balanceo yo tengo que ser capaz de soportar todo mi peso. Así le faltan 5. ¿Listo? Así le faltan 5, no importa cuánto le falte. Tiene que ser el 100. ¿Listo? Como este me tiene que ayudar todavía con esos 30 kilos, ¿ya? Yo no le voy a poner 2 muletas porque con esas 2 muletas yo le voy a ayudar a las sanas a soportar el otro 50% del peso, ¿ya? Entonces le coloco una sola muleta. Bueno, no sé, ahorita está al contrario. Eso fue lo que yo dije. Entonces aquí está soportando el 50% del peso o menos en la sana. Y en la afectada está soportando el 50% del peso o más en la afectada. ¿Sí está? Entonces, si soporto el 50% o más en la afectada, yo le pongo una muleta. ¿Listos? 50% del peso o más en mi afectada, lo soporto. No lo requiero, sino que lo soporto. ¿Sí estamos? Mira que aquí está soportando 70. ¿Sí ves? Si pesa 100, aquí está soportando más del 50. ¿Sí estamos? ¿Ya? Entonces, si quieren, anótenlo de un solo lado. Póngale la afectada. Ya. Refiéranse solamente a la afectada. Las muletas se ponen en el lado que está afectado o en el sano. Ya vamos a ver. Porque yo creo que por eso también está confundido porque... No estamos hablando de lateralidad. Todavía no lo hemos hablado. Entonces hablemos, para que te quede claro, vamos a hablar solamente de la afectada. ¿Listo? Solo en la afectada. Si la extremidad afectada soporta más del 50% del peso, le pones uno. Soporta menos del 50 y Le pones dos. es que está contrario acá. Le pones 2, ¿vale? La afectada. Y al revés, en la sana. ¿Listo? ¿Sí estamos hasta aquí? Si soporta ¿Listos? menos, Bueno. entonces 2 muletas. Si soporta más. Y en la afectada si soporta más. Ok. Soporta menos. No, en la extremidad inferior si soporta 50 o menos, 2 muletas. Y si soporta 50 más, y la sana si soporta 50 o menos, Ahora. una muleta. ¿De qué lado pongo la muleta? ¿Cuál es la lateralidad de la muleta?
Si tiene extremidad inferior, ¿ya? La muleta va, si está usando una, ¿no? Porque si van dos, pues obviamente acá, por si acaso. Entonces, si usted tiene extremidad inferior, la muleta va al lado contrario de la lesionada. Al otro lado, pues, Al lado sano. sí, enlazando. Bien. Entonces, sí existe extremidad inferior. Ya sea protésica o ya sea, pues, propia, ¿no? Pues pongámosle aquí de él. No, pues la prótesis también es de él. Pongámosle humano. Sí, porque luego dicen, pero la prótesis ya es prestada o alguna cosa. Listo. Entonces, si el paciente está protetizado o la extremidad es de él, ¿ya? Y bueno, el requerimiento, es decir, en la extremidad afectada soporta 50% del peso, de su peso corporal o más, ¿ya? Entonces, la muleta va en el lado contrario, o sea, del lado sano. ¿Estamos? Digamos que esta es la muleta. Ahora les voy a mostrar la muleta. Entonces, el paciente, ¿qué va a hacer si usted le pone la muleta en el lado sano? Si se lo pone en el lado afectado, perdón. Si el paciente, usted le pone la muleta en el lado afectado, ¿qué va a hacer? Abrirla y recostarse. ¿No? Entonces el paciente va a caminarse recostado. ¿Listo? ¿Y qué va a suceder? Como es la extremidad sana, tiene que soportar su 25 su 50% y lo demás que le falta a la afectada, pues, entonces va a empezar a tener problemas y dolores porque está sobrecargada. ¿Sí estamos? Entonces es por esa razón que yo le pongo la muleta en el lado sano, ¿ya? Entonces, digamos, estoy soportando 60% de peso en la extremidad afectada. Bueno, entonces como peso 100, entonces soporto 60. ¿Listo? 60 kilos en la fase de balanceo de la sana, ¿no? Va. Entonces yo soporto 60 kilos, pero entonces mi extremidad afectada, mi extremidad sana, tiene que soportar sus 50 kilos más los 40 que le faltan de la otra, ¿ya? Entonces yo no la voy a poner en tanta sobrecarga, sino que le pongo sus 50 kilos y los 40 que le faltan le ayudo con la muleta, con el miembro superior, mientras esta de acá soporta entonces sus poquitos 30. ¿Sí estamos? ¿Ok? ¿Sí estamos aquí? Vale. Ahora, ¿ya? Ok, y en cuanto al porcentaje, o sea, ¿cómo se hace eso? O sea, para hacer el cálculo por la pierna botada. Bueno, esa era la consulta que ustedes tenían que hacer el mes pasado. Ya les muestro. ¿Hasta aquí vamos? Listo. Vamos a ver primero los pasos que se debe, en los que podemos dosificar la marcha con muleta, y luego ya vemos cómo hacemos nosotros para decirle al paciente cargue 10, cargue 20, cargue 30, o cómo hacemos para dosificar eso. ¿Listos? Bien. Entonces, con muletas, muchachos, con las muletas nosotros tenemos varias posibilidades de marcha. Si tengo dos muletas, voy a caminar en 2 pasos o en 4 pasos. ¿Listo? 2 pasos, ¿cómo? En 2 pasos, ¿cómo es?
primero las muletas, las dos al tiempo, ¿listo? Primero las muletas y luego la extremidad. Y la extremidad va en apoyo medio nada más. ¿Listos? ¿Ok? Ahora, esto obviamente es porque yo solamente estoy soportando en una extremidad. ¿Listo? ¿Sí estamos? Tengo, me falta una aquí. 3 pasos. Listo. En 4 pasos. Entonces, en 4 pasos, ¿qué pasa? ¿En qué situación está el paciente? El paciente puede soportar o puede mover las dos extremidades inferiores, pero algo sucede, algo le pasa a él, por lo cual no puede soportar el 100% de peso en ninguna de las dos. ¿Sí estamos? Entonces, por ejemplo, que el paciente tenga un síndrome de Caudequina o que el paciente tenga un trauma raquimedular bajo, ¿sí estamos? O que tenga doble fractura de fémur, por ejemplo, o doble fractura de tibia, algo está pasando. ¿Listo? Y por esa razón el usuario no puede mover bien las dos extremidades o no puede soportar el 100% del peso aunque sea en una. ¿Va? Entonces cuando tenemos 4 pasos, primero va la muleta del lado sano. ¿Listo? Segundo, extremidad afectada. Tercero, no, aquí en el lado sano. Muleta contralateral. Extremidad. ¿Listo? Entonces, no tiene un lado sano. ya les voy a cambiar aquí. Entonces, vamos a colocar extremidad dominante. ¿Listo? Digamos que yo, mi lado dominante es el lado derecho, digamos, ¿cierto? Mi lado derecho. Entonces, ¿yo qué voy a sacar? Primero la muleta izquierda, luego, y estoy acá, no, luego la extremidad derecha, luego la muleta derecha, luego la extremidad izquierda y así. ¿Listo? Entonces voy caminando en patrón contrario porque ese es el patrón normal de marcha. ¿Listos? ¿Vamos? Ok. En 3 pasos. En 3 pasos, ¿cómo es? Yo debo usar 2 muletas. ¿Listo? Pero una de mis extremidades no puede soportar, soporta 50% de mi peso o menos. ¿Listo? Que esa es la extremidad afectada. ¿Cierto? Entonces, miren cómo va. Primero, extremidad afectada. ¿Listo? Tengo 2 muletas. ¿No? Entonces, primero saco la afectada. ¿Listo? Luego las 2 muletas y por último la extremidad sana. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, primero, estoy aquí con las muletas. Saco la afectada, luego paso las 2 muletas para que entre esas 2 muletas y mi extremidad afectada me soporten el 100% de mi peso mientras yo paso la sana.
¿Listos? ¿Ok? Y además me aumenten la base de sustentación en caso de que yo pierda el equilibrio o algo, entonces yo puedo tener más amplitud de base de sustentación mientras paso la extremidad sana. Profe, ¿y la que tienen las personas que solo usan una? No. Esto es algo normal. ¿Listo? O sea, si está amputado, por ejemplo, y usa una sola muleta, entonces está, pues es algo raro. ¿Bien? Pero, Ya vamos a ver. Pero si tienen las dos y usan solo una muleta y no aplica ninguno de los tres pasos. No, ya les vamos a ver. ¿Hasta aquí vamos? Entonces, estas son dos muletas. ¿Listo? Si el paciente tiene una sola muleta, No, mira. tiene una muleta. Entonces yo soporto el 60% de mi peso en el lado derecho. ¿Ya? Entonces ya puedo usar una sola muletita. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy? Extremidad afectada y muleta. Al tiempo. ¿Listos? Entonces, es marcha en dos pasos y es la única marcha que se puede con la muleta, ¿verdad? Es extremidad afectada más la muleta. Y segundo, extremidad sana. ¿Listos? ¿Ok? Entonces, voy. Mi extremidad afectada es la derecha. Bueno, entonces voy. Extremidad y muleta, luego sana. Extremidad y muleta, luego sana. Extremidad y muleta, luego sana. ¿Listos? Y ya. Y ya. Aprendieron a realizar la marcha. Listo. Espérenme, voy por Ana María a ver si ella